Y así, mis queridos hermanos, les voy a pedir de que me acompañen a la palabra. Voy a estar predicando bajo el tema: Dios tiene el control absoluto de todo. Hay que creerle a Dios porque Dios tiene el control absoluto de todo. Ese es el tema que Dios había puesto en mi corazón. Y así el Señor ministraba mi vida, porque me doy cuenta de que todo lo que sucede día con día, todo lo que me pasa en mi vida, todo lo que acontece, yo sé que es porque el Señor lo permite, y todo es con un propósito. Así, mis queridos hermanos, les voy a pedir de que me acompañen a la palabra Romanos 8:28. Es un versículo muy conocido, diría yo, y quería comenzar esta palabra con este versículo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Les voy a pedir de que vengamos en palabra de oración. Padre buen Dios, te doy toda la gloria y la honra, mi Dios amado, por tu fidelidad y tu inmenso amor, mi Dios altísimo. Vengo delante de ti, mi Dios amado, pidiéndote que seas tú glorificándote, que seas tú tocando todo corazón, que seas tú trayendo esa palabra a tu pueblo conforme a la necesidad, mi Dios amado. Que no sea yo hablando como hombre, sino seas tú, mi Dios amado. Que seas tú poniendo tus palabras sobre mi boca, que sea tu Espíritu Santo dándome sabiduría de lo alto. Oh bendito Dios, te pido por el pueblo, mi Dios amado. Te pido por cada uno que está escuchando esta transmisión, mi Dios amado. Yo no sé qué está pasando, si está pasando tribulaciones, mi Dios. Yo no sé por qué situación está pasando, quizá una enfermedad, mi Dios amado. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú fortaleciendo cada corazón, que seas tú hablando a cada vida, mi Dios amado. Que esta semilla pueda ser sembrada en lo más profundo de los corazones para que dé fruto, mi Dios amado. Que no sea una semilla que se seca, mi Dios altísimo, sino que podamos ponerla en práctica, mi Dios amado. Bendecimos tu nombre, mi Cristo de gloria. Te exaltamos, mi Dios amado. Gracias, Padre hermoso, por tu fidelidad y tu inmenso amor. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea bendito tu nombre, mi Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra que el Señor había puesto en mi corazón. Y dice la palabra, ¿verdad?, que sabemos que los que aman a Dios, pues quiere decir de que esta promesa solo es para sus hijos, solo para aquellos que vinieron y aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador, que reconocieron que vino a morir a la cruz de Calvario y que murió por sus pecados y por los míos. Es pues esa promesa para ustedes, para sus hijos, para su pueblo, para su nación, aquellos que heredarán el reino de los cielos en aquel día, que dice la palabra que vendrá Jesucristo sobre las nubes y levantará a su pueblo. Ese Cristo de gloria que vendrá con poder. Es para sus hijos, es para nosotros esa promesa. Dice que los que aman a Dios, dice la palabra, y dice que todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir de que Dios toma el control. Quiere decir de que Dios tiene el control absoluto de todo, de tu vida, de lo que te sucede. Todo lo que pasa, el Señor quiere darnos muchas veces una enseñanza, una reflexión. El Señor quiere que lo adoremos. Muchas veces permite cosas para que nosotros no nos olvidemos del Señor, para que seamos agradecidos en todo momento con Él. Yo no sé si en tu vida quizás ha venido una enfermedad, ha venido una situación económica mala. Yo no sé qué situación estés pasando, pero déjame decirte que el Señor lo hace con un propósito. Yo no sé si te están aborreciendo por causa de su nombre. Yo no sé si estás pasando persecuciones quizás en otras naciones para los que andan hablando la palabra del Señor, pero el Señor todo lo permite para que seamos agradecidos, para que reconozcamos que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, para que reconozcamos que es nuestro Cristo de gloria, que Él se glorifica día con día. Bendito es el nombre del Señor. Y así la palabra el Señor me llevaba también a la vida de José, mis queridos hermanos. Me llevaba a la vida de José, de que fue un joven, de que dice la palabra que era diferente a sus hermanos. Dice la palabra del Señor de que Dios puso un sueño en el cual el Señor le revelaba de que Él iba a reinar sobre sus hermanos, sobre su padre y sobre la nación. Y los hermanos le tenían mucha envidia. Dice de que los hermanos lo aborrecían a él porque él era diferente, pero más su padre Jacob, dice la palabra de que él miraba un agrado en su hijo y lo amaba más que a los demás. Dice la palabra de que vino él e hizo una túnica en la vida de José. Y dice de que los hermanos, al ver eso, de que el padre le había otorgado eso a José, se molestaban y ellos tenían envidia de José. Y dice la palabra del Señor de que José siempre agradó a su padre y también a Dios que está en los cielos.
Y más sin embargo dice la palabra que hubo un día que sus hermanos estaban apacentando las ovejas y José estaba con su padre. Al ver el padre de que sus hermanos no regresaban, mandó a José a ver que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y cómo estaba el rebaño. Dice la palabra de que José, obedeciéndole al padre, tomó camino y fue camino hacia donde estaban sus hermanos. Y queridos hermanos, la vida relata de que José era alguien de que era diferente, hacía la diferencia, así como nosotros tenemos que hacerlo hoy en día. No importa quién se levante en contra de nosotros, si tu familia se levanta, no importa si se levantan las personas de tu alrededor en el trabajo, en la escuela. Déjame decirte de que es más grande el que está con nosotros, y que cuando Dios ha puesto la mirada en nosotros y nosotros lo exaltamos, el Señor nunca nos dejará solos. El Señor estará cada día en nuestra vida con nosotros. El Señor será peleando nuestra batalla. Oh, querido hermano, dice la palabra de que José llegó hacia los hermanos, y cuando los hermanos lo miraban de lejos, dice la palabra que los hermanos empezaron a decir: aquí viene el soñador, veremos qué hace con su sueño. Y dice la palabra de que ellos querían matarlo, pero más el Señor tocó el corazón de un hermano y dijo entre medio de sus hermanos: no, ¿cómo vamos a manchar nuestra mano con nuestra propia sangre? Mejor metámonos a una cisterna. Dice la palabra del Señor de que inmediatamente lo tomaron, y dice que quitaron su túnica que le había dado su padre y de que lo metieron en la cisterna. Dice la palabra del Señor, ahí estaba José, un hombre que hacía la diferencia. Ahí estaba un joven que hacía la diferencia. Ahí estaba José amando al Señor. Pero ¿por qué pasaba todo esto? ¿Por qué le pasaba a José si él era prácticamente agradable delante de los ojos de Dios y de su Padre terrenal? ¿Por qué le pasaba? Era porque Dios tenía un propósito con su vida. Lo que habíamos leído en el principio de que Dios, a los que le aman, Dios les ayuda a todas las cosas a bien. Quiere decir de que Dios tiene el control absoluto, aunque pareciera de que él estaba solo. Aunque pareciera de que él estaba triste, de que él quizás lloraba y le pedía a Dios y le preguntaba por qué le pasaba, pero no entendía que era un propósito que Dios tenía en su vida. Yo no sé si te has sentido solo, yo no sé cómo te has sentido, pero déjame decirte de que Dios tiene el poder, Dios tiene el control. No sé la situación que te ha llevado quizás a una soledad, yo no sé por qué estás pasando. Quizás te has sentido alrededor de que todos te rodean y de que nadie te ve, de que nadie te toma importancia. Quizás han venido pensamientos de suicidio a tu vida, pero déjame decirte de que Dios te ama, Dios tiene un propósito, que te rinda a los pies de Él, porque el Señor está dispuesto a ayudarte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que ahí estaba José en la cisterna, y dice de que cuando vieron ellos que venían unas personas que traían lociones, prácticamente iban para camino a Egipto, dice que ellos dijeron de que mejor lo vendieran a su hermano. Y dice la palabra, relata de que vendieron a José y de que José se lo llevaron, dice la palabra del Señor, hasta Egipto. Ahí estaba José ahora siendo vendido por sus propios hermanos. Qué terrible, hermano. Ahí estaba siendo vendido hasta el punto que dice de que llegó a Egipto, y uno de los oficiales mayores del faraón compró a José, dice, y lo puso como mayordomo sobre su hogar, para que él estuviera sirviendo en la tierra, en su casa, con los animales que él tenía. Pero dice la palabra que Dios nunca se apartó de José, porque Dios tenía un propósito, Dios tenía el control absoluto, y dice que todo lo que él tocaba era prosperado, dice, al punto que encontró una gracia delante del oficial, y le dijo de que todo lo que tenía él podía tocar menos una cosa, que era su esposa. Y dice la palabra del Señor de que José fue obediente y todo el Señor lo prosperaba, y fue bendecido ese hombre por causa de José. Y nos relata la palabra de que más adelante la mujer, que siendo usada por Satanás, quiso ella acostarse con José, pero José decía que cómo iba a pecar contra su amo, que le había dado todo sobre sus manos menos ella. Y le decía que cómo iba a pecar contra este Dios viviente, Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, contra el Jehová de los ejércitos, cómo él iba a pecar con este Dios viviente. Y él dice que no lo quiso hacer, y dice que ella insistía hasta un punto de que ella estaba insistiendo, y dice de que José prácticamente quedó sin sus vestimentas, y dice la palabra de que él tuvo temor del Señor y corrió. Y en el momento que iba corriendo, dice de que la esposa del faraón levantó un falso testimonio y dijo de que él había querido abusar de ella. Y dice la palabra del Señor de que el oficial del faraón se enojó y tomó a José y lo metió preso. Ahí estaba ahora estaba siendo preso José sin causa alguna, sin motivo alguno, pero Dios tenía un propósito sobre su vida. Dios tenía el control absoluto. Todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, todo es con un propósito. Y el Señor en realidad el Señor había amado a José porque era alguien diferente, y el Señor estaba aún ahí en la cárcel con José. Aún ahí Dios estaba exaltándolo en la cárcel. Y dice la palabra de que metieron un día a un copero y un panadero del faraón a esa prisión donde estaba José.
y que Dios les puso un sueño al panadero y al copero, el cual quería decir de que el panadero no iba a perseverar su vida y el copero iba a perseverar su vida. Y dice la palabra que se cumplió como José se lo había relatado, porque eso había venido de lo alto. La sabiduría que él tenía venía de Jehová de los ejércitos. Y dice que más sin embargo el Señor lo hizo todo con un propósito. Dice la palabra de que llegó un punto en el cual el faraón tuvo un sueño y él no sabía qué quería decir su sueño. Y dice la palabra de que llamó a los magos, llamó a los sabios de todo aquel lugar, de esa nación, y de que nadie pudo revelar el sueño, el cual solo José lo podía hacer, porque era un sueño que había puesto Dios. Y Dios lo llevaba con un propósito. Ahí estaba Dios exaltándolo. Ahí iba a llegar el propósito para el cual el Señor había permitido todo lo que le había acontecido. Y dice de que el copero se recordó de José y le dijo de que en la cárcel había habido alguien que había relatado su sueño y que exactamente como lo había dicho así había pasado. Y dice de que inmediatamente mandó a traer a José, y José le reveló de que iban a pasar hambruna y de que iba a haber un tiempo de que iban a ser prosperados y que guardaran para que cuando viniera la hambruna ellos pudieran tener alimento. Y exactamente así sucedió, mis queridos hermanos. Así sucedió, y dice la palabra del Señor de que el faraón vio una gracia delante de José y de que lo puso sobre todo, sobre el pueblo de Egipto. Ahí lo puso como segundo después de él a José. Ahí estaba siendo José exaltado. José había sido llevado con un propósito, porque el Señor tenía un propósito con su vida. Y por medio de José, que lo habían aborrecido, que habían hablado cuantas cosas, que lo odiaban, dice la palabra que por medio de él alcanzó bendición todo su hogar. Mandó a traer a su padre y a todos sus hermanos. Dice, a todo el pueblo de Israel lo mandó a traer para que estuvieran ahí en el tiempo donde había hambruna en todas las naciones. Dice la palabra del Señor de que ahí estaba el Señor exaltándolo. Ahí estaba el Señor usándolo para bendecir a los demás, aquellos que se habían burlado de él, aquellos que lo habían visto de menos, aquellos que lo querían dar por muerto, lo habían dado por muerto. Pero déjame decirte de que yo no sé quién se ha levantado en contra de ti. Yo no sé cómo ha estado tu situación, pero déjame decirte que si confías en el Señor, que si tú vienes y lo amas de todo corazón, el Señor tiene el control absoluto. El Señor tiene un propósito en tu vida, y todo lo que acontece en tu vida es por el propósito que Dios tiene en tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Y allí estaba todo el pueblo de Israel viviendo junto con los egipcios. Dice la palabra que llegó el punto que José murió, y también el faraón murió, y pasaron los tiempos y se levantó un nuevo rey quien se había olvidado de José. Dice la palabra de Dios de que viendo de que el pueblo de Israel estaba creciendo enumeradamente, y de que el pueblo de Israel estaba viendo, lo miraba que era un pueblo muy fuerte, dice la palabra, tuvo temor. Dice la palabra de Dios que tuvo temor y vino y lo esclavizó, dice la palabra. Pero era porque el pueblo se había olvidado de Dios. Era porque el pueblo se había olvidado de Dios. Ellos no exaltaban al Señor, se habían olvidado de este Dios viviente. Es por esa causa de que ellos fueron esclavizados. Y dice la palabra que le dijo a las parteras de aquel tiempo que todo niño que fuera varón que lo mataran. Pero las parteras, teniendo temor del Señor, ahí estaba el Señor otra vez, poniendo en el corazón de las parteras que no lo hicieran, porque era pueblo escogido de Él. Ahí estaba el Señor teniendo el cuidado de sus hijos, porque dice que en ese tiempo nació un varón llamado Moisés. Ahí estaba naciendo ese niño, estaba naciendo de la familia de los levitas. Dice la palabra del Señor de que él nació en esos tiempos, y el Señor había puesto en el corazón de las parteras que no los mataran, porque iban a ser aquel que los iba a llevar a la tierra prometida. Era el nombre de este varón era Moisés. Dice que nació Moisés y lo ocultaron por 3 meses, y viendo de que no lo podían ocultar y de que el faraón había mandado a que todos los niños los tiraran al río, dice de que lo puso en una canastilla su madre, y dice de que lo dejó ir al niño, que con la esperanza que alguien lo encontrara. Yo me imagino que ella lloraba, estaba quizás muy triste ver de que su hijo estaba siendo llevado por las corrientes de aquel río. Pero Dios había puesto la mirada en él, porque Dios tiene el control de tu vida desde que naciste. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque yo no conocía al Señor toda mi juventud, mi niñez. Yo no crecí en un cristianismo, pero el Señor tuvo el cuidado de mi vida todos los días de mi vida. Le doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por sus divinos propósitos que tienen cada una de nuestras vidas. Dice la Biblia de que ahí estaba siendo llevado Moisés, y de que la hija del faraón vio la cesta, dice, de que la recogió, y viendo al niño que lloraba, dice que lo conmovió. Y dijo, este niño es uno de los hijos del pueblo de Israel. Y dice de que se lo mandó a su madre para que lo cuidara, y le dijo de que le iba a pagar por cuidar al niño. Imagínense qué maravilloso, cómo era Dios. Dios tenía el cuidado de este niño. El Señor tenía un propósito sobre su vida. Dios tenía el control absoluto, que usó la misma hija del faraón para que bendijera a este niño escogido por Dios. Y dice la Biblia de que en aquel momento el niño
Cuando creció, se lo regresó a la mujer para que lo adoptara, la hija del faraón, y dice que fue crecido como los egipcios. Aquí estaba siendo Moisés, ya estaba grande, y prácticamente dice la palabra del Señor de que un día, viendo de que los egipcios azotaban y golpeaban a uno de sus hermanos del pueblo de Israel, dice de que él le conmovió eso y se molestó de que viera de que lo estaban maltratando, porque él sabía que era del mismo pueblo. Y dice la palabra de que él, viendo para todos los lados, dice de que fue a donde el egipcio que estaba maltratando a sus hermanos, y dice de que lo mató. Y teniendo temor, dice que lo enterró y pensó que nadie lo había visto. Pero más sin embargo, el siguiente día dice que 2 de sus hermanos estaban peleando. Y dice que le dijo que por qué peleaban. Y él le dijo: ¿quién a ti te ha puesto como juez? ¿O quién te ha puesto a ti como gobernador sobre nosotros? ¿Acaso me matarás como mataste al egipcio? Y dice la palabra de que Moisés se atemorizó, y dice que el faraón también llegó rumores hasta sus oídos, y de que en el momento el faraón lo buscaba para matarlo. Pero dice que Moisés, antes de eso, dice que ya había huido. Se fue Moisés y huyó, y dice de que en el versículo de Éxodos 2:15 dice: oyendo el faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí estaba José siendo, prácticamente Moisés estaba huyendo, ¿verdad? Pero más sin embargo no sabía que Dios tenía el cuidado de él, de que Dios había puesto su mirada en él. Dios tenía un propósito, Dios tenía el control absoluto de este varón. Yo no sé cómo tú has estado pasando. Yo no sé si estás pasando por una enfermedad en estos momentos. Yo no sé si te está atemorizando la situación que estamos viviendo acerca de esta situación de la pandemia del coronavirus. Yo no sé si estás atemorizado y cada día estás con ese temor pensando que vas a morir, pero déjame decirte que tienes que creerle al Señor, porque el Señor dijo de que Él había vencido al mundo en aquel día, que Él había vencido al mundo y que no tuviéramos temor porque Él lo había vencido, que Dios tenía el control absoluto de todo y de que Dios guardaría a sus hijos cada día de su vida. Mi querido hermano, no tienes que preocuparte. Es más, tenemos que alegrarlo, porque el Señor, los discípulos le preguntaban: maestro, ¿qué acontecerá antes de tu venida? Y el Señor le decía que iban a haber terremotos, de que iba a haber corazones de muchos se iban a enfriar, le dijo, por causa de la maldad, de que iban a haber muchos falsos que iban a decir que eran el Cristo. Podemos ver cuánta gente se ha levantado ahora. Podemos ver de que ahora el mundo ya no cree en los cristianos, porque ahora muchos pastores robando el dinero de la iglesia, porque ahora en día podemos ver de que mucha gente de la congregación hace cuántas cosas, se mete con la mujer del prójimo y cuántas cosas hace. Podemos ver de que están aconteciendo cuánta maldad aún dentro de la iglesia. Y el corazón de la gente se ha endurecido. El corazón de la gente se ha endurecido. Pero déjame decirte que tienes que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en la roca que es Cristo. No tienes que poner la mirada en el hombre, porque Cristo mismo dijo que en los postreros tiempos iba a enfriar el corazón de muchos, que iba a crecer la maldad. El Señor dijo todo esto, que iban a haber terremotos, que iban a haber pandemias, enfermedades. El Señor es dando una oportunidad a su pueblo para que se convierta todo corazón. Para el pueblo que no lo ha conocido, aquel que no quiere doblegar su corazón y ha puesto la mirada en el hombre. Déjame decirte que tú tienes que poner tu mirada en Jesús. Tienes que poner la mirada en Jesús, porque Él nunca te va a fallar. En aquel que dio la vida en la cruz de Calvario por ti y por mí. En aquel que estaba viéndote con ojos de misericordia, aquel que te da una oportunidad, aquel que te ha sacado de la muerte. Quizás has salido del hospital de una enfermedad terrible y Dios te levantó y te olvidaste de Él. Mucha gente solo se queda con el milagro y no viene a los caminos de Cristo. Pero Dios está haciendo que acontezca todo esto para que tú vengas a Él, para que te recuerdes de Él, para que lo glorifiques y lo exaltes para aquel día que te vayas con Cristo Jesús al reino de los cielos, donde no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la palabra de que Moisés huyó a esta tierra, mi querido hermano. Y dice de que hizo su hogar, su familia, y prácticamente tuvo un hijo. Y dice la palabra del Señor de que en aquel momento un día él estaba apacentando las ovejas, dice la palabra del Señor. Y de que ahí estaba el Señor, que había escuchado el clamor del pueblo, porque el pueblo, hablar de que había sido esclavizado por causa de que ellos se habían olvidado de Él, clamaron a Dios y le decían que tuviera misericordia. Y dice la palabra que Dios se acordó de la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. La promesa que había dicho que iba a llevar a su tierra prometida, a su tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Y dice la palabra de que se le apareció a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Dice de que había una zarza, que había fuego y no se consumía. Y dice que Moisés, viendo, se acercó
Y dice que vino Dios viviente y le dijo a Moisés: Moisés. Y Moisés le dijo: heme aquí. Ahí estaba el Señor empezando el propósito con su vida. A pesar de que él quizás había sido triste, había sido prácticamente aborrecido por sus hermanos, había sido aborrecido por los egipcios, pero ahí estaba el Señor teniendo el control absoluto de su vida. Ahí estaba el Señor glorificándolo y exaltándolo. Ahí estaba el Señor levantándolo para que por medio de su mano fuera libertado su pueblo. Dice la palabra de que Moisés en aquel momento llegó y le dijo: el Señor llegó y se acercó y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dice que inmediatamente Moisés tuvo temor y dice que cubrió su rostro, porque ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba este Dios viviente de quien nosotros predicamos. Este Dios que nos llena de paz, de alegría y de gozo. Este Dios en el cual nosotros sabemos y estamos confiados que pase y lo que venga a nuestra vida, de que Dios tiene el control, de que Dios está con nosotros, de que más grande es Dios que el que está en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Y ahí estaba Moisés y vino Dios y le empezó a dar instrucciones de que iba a sacar por medio de él a su pueblo, pero que iba a endurecer el corazón del egipcio. Y dice la palabra del Señor de que le dijo de que le iba a dar prácticamente le dijo que qué tenía en sus manos. Y Moisés le dijo que tenía una vara y le dijo que le echara al suelo. Y dice que viendo de que se convirtió en una serpiente, dice que él corría y se atemorizó, dice la palabra del Señor. Y el Señor le decía a Moisés: toma la vara. Y cuando la tomó, volvió a tomar. Cuando tomó la serpiente, dice que volvió a convertirse en una vara. Y le dijo que iba a hacer que hiciera eso cuando estuviera enfrente de sus hermanos y de los egipcios, para que vieran de que sí Dios lo había mandado, ese Dios fuerte y valiente. Y dice la palabra de que le dijo de que si no le creían, de que hiciera otro prodigio, en el cual era que metiera su mano en su seno, y de que cuando lo sacara, dice de que cuando lo sacaba, de que su mano iba a estar llena de lepra, y que cuando lo volviera a meter y lo volviera a sacar, dice la palabra del Señor de que iba a ser limpia otra vez su mano. Y dice la palabra que lo mandó, y los hermanos, dice de que él le dijo: pero yo no puedo, Señor, yo no soy bueno para hablar, le decía Moisés. Y Dios le decía que él iba a estar con él, pero más sin embargo él le decía que no podía. Y vino Dios, hizo misericordia y le dijo: ok, te voy a dar a tu hermano Aarón para que vaya contigo. Y dice la palabra que cuando él regresó a Egipto, su hermano lo recibió, dice, y le dijo todo lo que Dios le había dicho, y hizo los prodigios que Dios le había dicho que hiciera, y le creyeron. Dice que llegó al punto que llegó donde el faraón, y el faraón dice que Dios endureció el corazón para que no dejara ir al pueblo. Pero ¿por qué Dios había mandado a Moisés a que le dijera que dejara ir a su pueblo para que le ofrecieran holocausto, para que le dieran sacrificio? Y el faraón no quería. ¿Por qué Dios había permitido eso? ¿Por qué Dios no lo hizo la primera vez, sino que el Señor permitió que acontecieran en 10 veces que el faraón dijera que no? El Señor permitió eso porque el Señor quería mostrarle al pueblo de que Él tenía el control y el poder absoluto. Porque si el Señor lo permitía de una manera muy fácil, el pueblo se iba a olvidar de Dios e iba a pensar tal vez de que Moisés lo había hecho y no Dios. Es por eso muchas veces de que en tu vida vienen cosas y situaciones muy duras, para que no digas que eres tú, sino que tú reconozcas que es Dios Jehová de los ejércitos quien está obrando en tu vida. Y dice la palabra de que vino Moisés y le dijo al faraón que lo dejara ir. Y el faraón, y dice que tiró la vara y de que se convirtió en una serpiente. Y dice que él mandó a llamar a los magos. Y dice que ellos también hicieron convertir a su vara en una serpiente. Pero dice que la vara de Moisés, dice que se comió la vara de los demás. Y dice que el faraón le dijo que no los iba a dejar ir. Y después conocemos la historia de que vino y mandó las plagas. Mandó 10 plagas en total. Y en la última, que fue de que iban a morir todos los primogénitos. Y entre ellos estaba el hijo del faraón también. Y dice la palabra del Señor de que hasta ese entonces dice que el faraón dejó ir al pueblo. Ellos habían batallado en 10 momentos, habían pasado cuántos prodigios por medio de Moisés, por medio de Dios. Pero el Señor no lo permitió la primera vez y permitió que pasara de esa manera para que ellos reconocieran que era Dios quien nos estaba sacando de esa situación, que era Dios quien nos estaba sacando de la esclavitud. Y dice la palabra de que llegó al momento que los dejó ir. Dice la Biblia, me relata de que los dejó ir el faraón y ellos tomaron camino hacia el desierto para darle holocausto al Señor, para glorificar su nombre. Pero dice que en el momento volvió a endurecer el corazón al Señor del faraón y el faraón lo siguió. Y el pueblo estaba siendo atemorizado de nuevo y le decía a Moisés: pero ¿por qué nos acontece eso? ¿Acaso nos dejó salir Jehová para que entregarnos para acorralarnos y entregarnos hacia los egipcios? Pero ellos no miraban lo maravilloso y lo grande que era Dios, pero Moisés sabía de que Dios estaba con él. Y dice la palabra de que vino Dios y mandó una columna de fuego entre ellos, entre las dos naciones, entre los egipcios y el pueblo de Israel.
Y dice la palabra de que ellos estando a la orilla del mar rojo, dice de que le dijo el Señor: Moisés, levanta tu vara y tu mano, que yo haré un camino entre medio, levantaré una pared a la mano derecha y a la izquierda, y haré que el pueblo pase en seco. Y dice que Moisés en el momento levantó la vara y levantó su mano, y ahí estaba el Señor teniendo el control absoluto. Ahí estaba el Señor glorificándose, cumpliendo el propósito en la vida de Moisés. Ahí estaba el Señor libertando a su pueblo, llevándolo a la tierra prometida porque le habían creído. Ahí estaba, digo, Dios tomando el control absoluto. Y dice la palabra de que en el momento se abrió el mar, dice, y de que ellos pasaron. Y dice que los egipcios, aún siguiéndolo, cuando lo siguieron incluso por el camino que había abierto el Señor. Y dice la palabra que cuando pasaron el pueblo de Israel, dice de que en el momento que pasó el último, dice de que volvió a regresar el mar a la normalidad, al punto que acabó el Señor con el pueblo de Egipto. Ahí estaba el Señor glorificándose, ahí estaba el Señor cumpliendo el propósito en la vida de Moisés. Ahí estaba el Señor glorificándose sin importar lo duro que había sido, sin importar que se habían levantado una nación poderosa en contra de él, pero él le había creído al Señor. Él creía de que Dios tenía el control, le había creído a este Dios viviente. ¿Qué te quiero decir? De que tienes que creerle al Señor porque Él tiene el control absoluto. No tienes que atemorizarte de lo que está aconteciendo, no tienes que estar criticando a lo que ves, porque ahora podemos ver cuánta maldad en el mundo. Tienes que poner tu fe en el Señor porque el Señor está pronto para venir, porque Él vendrá sobre las nubes por su pueblo, porque estamos en los postreros tiempos. Podemos ver cuántas cosas están aconteciendo. Se están levantando la madre contra sus hijos, los padres contra sus hijos, los hijos contra su padre y su madre. Podemos ver cuánta maldad hay ahora en el mundo. Ahora la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Podemos ver de que en los trabajos, si uno le dice que uno es cristiano, si uno no es partícipe de las conversaciones de ellos, a uno lo están aborreciendo, le están haciendo burla por causa del Señor. Pero ¿por qué no están haciendo burla? ¿Acaso estamos haciendo algo malo? Es más, deberían ellos de ponerse alegres al ver de que hay un joven o hay personas aún de que no tienen vicio, de que están libres de atadura, porque ellos mismos saben de que esas cosas, todas las cosas de este mundo traen solo tristeza. Pero el mundo ahora quiere ver las cosas buenas como que fueran malas. Es porque estamos en los postreros tiempos. El mismo Jesucristo dijo que no nos asombráramos. Y ahí estaba el Señor libertando al pueblo. Y la historia nos relata de que el Señor llevó por medio de Moisés al pueblo a la tierra de Canaán, y al final terminó introduciendo al pueblo por medio de las manos de Josué. Y podemos ver esa la historia, ¿verdad? De que el Señor cumplió con su promesa, de que el Señor lo llevó a la tierra prometida, así como el Señor también quiere llevarte a la tierra prometida, que es el reino de los cielos. El Señor tiene el control absoluto. Ya basta de que cuando estás en prosperidad, o cuando el Señor te bendice o cualquier cosa, es muy fácil adorar al Señor, pero cuando viene la enfermedad o cuando viene quizás un problema económico, quizás muchos se van a buscar otro trabajo de noche para sustentar supuestamente sus necesidades, y se olvidan de Dios y quitan el tiempo de Dios y dicen: oh, yo no puedo, estoy pasando necesidad, después voy a buscar al Señor. Ya no es para estar haciendo eso. Hay que estar agradecido y creerle al Señor en todo tiempo, sin importar la necesidad que estás pasando. Tienes que creerle a Dios porque Dios tiene el control, porque Dios va a sustentar tus alimentos, Dios te va a dar todo lo necesario. El Señor va a llevar la vida de tus hijos, le va a dar alimentos a tus hijos también. No tienes que seguir jugando con el Señor en el problema que vas a salir huyendo, sino que tienes que creerle a este Dios viviente, a este Dios fuerte y valiente, a este Dios maravilloso, este Dios que tiene el control, este Dios que ha dado a sus hijos por heredar el reino de los cielos. Ha dado una promesa, la promesa mayor que ha dado, que si nosotros perseveramos hasta el fin, si nosotros nos negamos y si nosotros hacemos la voluntad de Dios que está en los cielos, dice el Señor de que nos levantarías en las nubes y de que íbamos a ir al reino de los cielos con Él. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que pararnos firmes, queridos hermanos. Tenemos que empezar a buscar al Señor de todo corazón. Ya no es tiempo de estar jugando con el Señor, sino que tenemos que buscarlo, tenemos que creerle, así como lo hizo José, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Job incluso. Un hombre recto, dice la palabra, delante de los ojos de Dios. Dice de que permitió de que todo se le fuera quitado, porque él era un hombre prosperado, que tenía riquezas, tenía tierras, tenía ganados, tenía prácticamente una familia hermosa. Y dice que el Señor permitió de que Satanás tocara todo lo que él tenía. Y dice de que él en el momento se entristecía y lloraba, pero siempre adoraba a Dios. Tenemos que actuar de esa manera, tenemos que adorarlo en todo momento, tenemos que creerle a este Dios viviente. Y dice la palabra de que después tocó Satanás su cuerpo y le trajo una enfermedad.
Y ahí estaba Job llorando y tal vez no entendía, pero siempre creía al Señor. Se lamentaba en el día que había nacido, pero él había creído al Señor y clamaba a Dios. Y Dios vino y habló la vida de Job, dice la palabra del Señor. Y después sabemos la historia que el Señor lo sacó de todo eso. El Señor lo bendijo al doble. El Señor le dio otra familia, dice la palabra. Y podemos ver de que Dios bendijo la vida de Job porque le había creído. Pero ahí podemos ver de que Dios tenía el control absoluto. Dios tiene el control absoluto de todo, mi querido hermano. Tenemos que glorificar el nombre del Señor. Podemos ver también de que los discípulos del Señor, los apóstoles que fueron llamados como apóstoles después cuando el Señor fue levantado, cuando dio su vida, cuando resucitó entre los muertos y fue al cielo, ahí está a la diestra de Dios Padre. Podemos ver de que los apóstoles del Señor Jesucristo empezaron a predicar la palabra del Señor, recibieron el poder del Espíritu Santo, así como nosotros lo hemos recibido. Y dice la palabra de que empezaron a predicar y fueron apedreados. De ellos los menospreciaron, dice de que fueron encarcelados, de que los mataron, dice la palabra del Señor. Fueron leñaseados prácticamente, pero el Señor estaba con ellos, el Señor tenía el control absoluto. Bendito es el nombre del Señor. Podemos ver eso, mis queridos hermanos, de que el Señor siempre estuvo con ellos, de que el Señor lo hacía todo por el propósito que tenía con ellos. Y podemos ver también de que en un momento Pedro lo metieron en la cárcel. Y dice la palabra de que toda la iglesia empezó a orar por él porque había sido encarcelado y le iban a dar juicio, le iban a dar muerte por causa del nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de que todo el pueblo empezó a orar por Pedro. Empezó a orar por él para que pudiera ser libre. Y dice de que en la noche vino un ángel del Señor y lo sacó, dice, y estando rodeado de tantos soldados que habían puesto, dice de que no pudieron ver nada porque el ángel de Jehová iba con él. Y llegó al punto que lo libertó de la cárcel y lo sacó. Y podemos ver de que Dios en ese momento también tenía el control absoluto de su vida, de que el Señor no había acabado con el propósito de su vida. Y esa es la palabra que el Señor ponía en mi corazón, de que nosotros tenemos que confiar y creerle al Señor en todo momento. No importa quién se levante en contra de nosotros, no importa que quizás tu familia te ha menospreciado, no importa lo que hayas hecho, quizás las personas te van a juzgar, pero si te has alejado del Señor, déjame decirte de que es una oportunidad para que le des tu vida al Señor, para que le digas: Cristo amado, perdóname por mi falta. Yo reconozco que tú eres un Dios grande y poderoso, que doblegues tu rodilla y le pidas perdón en esta hora, en esta noche al Señor, y le digas de que lo reconoces como tu único y suficiente Salvador. Que regrese a los caminos del Señor. No importa quién se levante contra ti, no importa que levante tu hermano, tu madre, tu padre, que te digan que no eres nadie. No importa, porque cuando Dios te levanta, créame, hermano, de que nadie podrá votarte. Créame de que el Señor te va a dar fuerzas para poder seguir adelante. Tienes que levantarte en esta hora, mi querido hermano. Tienes que creerle así como estos hombres de Dios le creyeron. Tienes que creerle, porque todo obra para bien. El Señor todo lo hace con propósito. Bendito es el nombre del Señor. Y esta es la palabra que el Señor había puesto en mi vida. Esta es la palabra que Dios había puesto, de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en nuestra vida, de que tenemos que creerle. No importa lo que esté pasando en esta tierra, no importa que se levanten en contra tuya, pero Dios tiene el control y Dios te ama. Y Dios va a estar cada día de tu vida contigo, hasta el momento que el Señor nos levanta, hasta el momento que el Señor venga, o el momento que mueras y el Señor te lleve al reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Le damos gloria y honra a Dios por este privilegio que me ha dado. Y así voy a dejar a mi hermano que dio inicio a este servicio, para que sea él orando por las peticiones. Yo no sé si alguno tiene una necesidad, está pasando por una enfermedad, pero puedes escribir cuál es tu situación, para que mi hermano venga en palabras de oración y vengamos todos unidos orándole a Dios y creyéndole de que Él va a hacer la obra. Le doy gloria y honra al Señor por este privilegio que me ha otorgado. Dios los bendiga, hermanos.